Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes esta tercera clase de la unidad número 4. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Freddy, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, Bienvenido. dicen buenas Licenciado, buenas noches. Diana, ¿cómo está? Bienvenido. Un noches. gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Compañero Carlitos, un gusto saludarle. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Compañero Buenas Carlos, noches, licenciado. ¿cómo está? Muy buenas noches, compañerita. Un gusto poderle saludar. Bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta tercera semana y de inmediato nosotros vamos a ver el material de apoyo que obviamente establece el tema correspondientes a esta semana de actividades. Y vamos y continuamos hablando sobre la independencia de América y en este caso vamos a hablar sobre la independencia de los Estados Unidos, que fue la primera independencia que se dio en el continente americano y que fue prácticamente el ejemplo a seguir por el resto de territorios a nivel de todo el continente. En la época colonial, los territorios británicos en Norteamérica se concentraron en la costa atlántica de los Estados Unidos actuales. Las colonias tenían una próspera economía agrícola y un intenso intercambio comercial con Gran Bretaña, a quien le vendían tabaco, algodón y arroz. En cuanto a las causas económicas, la causa económica, a mediados del siglo XVIII estalló la Guerra de los Siete Años entre Inglaterra y Francia. Inglaterra venció, pero terminó con problemas económicos, por lo que la corona británica impuso, sin consultar a los representantes de las colonias, nuevos tributos al ingreso de productos británicos para recuperar los gastos de la guerra. La presión hizo que la mayoría de los impuestos se eliminaran, excepto el del té. A pesar de ello, la tensión aumentó y en 1773 se produjo el motín del té de Boston, en el que colonos asaltaron un barco de té inglés y arrojaron la mercadería a la bahía de Boston. Las autoridades reales impusieron el estado de excepción y restringieron el poder político de todos los colonos. En cuanto a las medidas políticas, a pesar de las prohibiciones en el año de 1774 y a 1776, se reunieron dos congresos continentales. En el primero se establecieron las primeras ideas independentistas a partir de los textos de John Locke y los Ilustrados. En el segundo se nombró a George Washington como jefe del ejército y se declaró el estado de guerra. Efectivamente, estalló la guerra. La primera victoria rebelde fue en Saratoga. Esto motivó a Francia y España a ayudar a los independentistas con tropas y también con dinero. En cuanto a las consecuencias de toda esta revolución, en el año de 1781, los ingleses fueron derrotados en Yorktown y en 1783 se firmó la Paz de Versalles, con la que Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y este territorio se convirtió en el primer país soberano del continente. Las repercusiones de este hecho obviamente fueron las siguientes. Primero se derribaron las trabas mercantiles de la corona británica, la burguesía ascendió como clase dominante, se estableció un sistema federal bajo un sistema de democracia republicana, se propagó el ideal independentista del resto de América y por último se aceleró la decadencia de los regímenes monárquicos de Francia y también de España. Esto en este proceso, en esta etapa, en este proceso de actividades independentistas que se dieron en esta primera etapa. En cuanto a la Revolución Francesa, mientras en el ámbito económico se gestaba la Revolución Industrial, el pensamiento político europeo del siglo XVII se vio influenciada por el movimiento intelectual denominado Ilustración, que vería sus ideas materializadas durante el siglo XIX. El pensamiento ilustrado se basa en el uso de la razón que permite al ser humano entender su entorno y establecer leyes.
Entre las principales ideas ilustradas que obviamente se fueron estableciendo son los siguientes. Primero, los derechos naturales. Primero, la libertad, autonomía individuales, la igualdad. Todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones y también de derecho. No hay personas superiores ni personas inferiores. En cuanto a la organización social, contrato social, los seres humanos renuncian a algunos de sus derechos naturales para asumir libremente las reglas sociales que le garantizan la integridad y el derecho de la propiedad. La organización de clases por su riqueza y no por su grupo étnico o castas. Y por último, a través del conocimiento, la humanidad puede progresar indefinidamente desde el punto de vista intelectual. Y por último, los principios políticos que son fundamentales. La división de los poderes. Las funciones del Estado deben ser ejercidas por poderes independientes. Esto es el legislativo, ejecutivo y judicial. Esos son los tres básicos. En el caso de nuestro Ecuador, a partir del establecimiento de la reforma de la Constitución del 2008, se integraron dos poderes más adicionales. Por lo tanto, en la actualidad tenemos cinco poderes en nuestro Estado. Y por último, la soberanía, el poder no proviene de Dios ni se hereda, sino que reside en el pueblo. El poder es del pueblo. Esa es otra de las características en cuanto a las ideas, a las principales ideas sobre las cuales se establece los nuevos principios a partir de las ideas de la Ilustración. Desde 1789, Francia vio una revolución política que pretendió derrocar al régimen monárquico y llevar al poder los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad impulsados por la burguesía. La sociedad francesa pre-revolucionaria estaba estratificada. El primer estado era el clero. Segundo estado era la nobleza y el estado llano era la población representada por los burgueses. Mientras la nobleza no pagaba impuestos, se sometía a leyes especiales y ostentaban los cargos administrativos más importantes. Las cargas fiscales estaban sobre la burguesía y las clases trabajadoras, que tenían muy pocos derechos. Estos tres grupos se reunían en los estados generales que el rey convocaba en casos críticos o excepcionales. Además, Francia padecía un déficit crónico de sus cuentas que se acrecentaron por el gasto de las guerras contra Inglaterra y el apoyo económico a la independencia de los Estados Unidos. En el año de 1789, el Estado ya no instaló la Asamblea Nacional Constituyente y desde entonces, con avances y retrocesos, las ideas ilustradas se impusieron sobre los regímenes absolutistas en toda Europa y también en América. La Ilustración se impuso como idea política y la burguesía tomó el poder. Ese mismo año fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que son la base de los derechos humanos que tenemos en la actualidad. Tras el triunfo de la Revolución y su expansión gracias a la conquista de Napoleón Bonaparte en gran parte de Europa, los ideales burgueses influyeron en las constituciones políticas, el derecho y la economía de casi todo el mundo. En cuanto a la crisis del antiguo régimen, también es una etapa histórica bastante importante, pues se conoce como antiguo régimen a las estructuras políticas, eso es, a la monarquía social estratificada y económica mercantilista de Europa y sus colonias americanas durante los siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XVII, tras siglos de reinado de los Habsburgo de Austria, ascendió al trono y reinó bajo el nombre de Felipe V durante los años 1700 a 1724, el primer rey de la Casa Borbón en gobernar España. Los Borbones establecieron reformas para superar el déficit económico español, con las cuales se modificaron las relaciones hasta entonces establecidas entre colonias y la metrópoli. ¿Cuáles eran las colonias? Los diferentes pueblos españoles establecidos en América Latina y la metrópoli era el imperio español en Europa. Los americanos ya no serían vasallos de la corona, sino de la metrópoli. Se liberalizó el comercio, se establecieron más impuestos y el poder de los virreyes fue delegado a las alcaldías y gobernaciones. Para 1808 ascendió al trono Fernando VII, que también de la Casa de los Borbones. Pero ese mismo año Napoleón invadió España y nombró rey a su hermano José I Bonaparte. Y obviamente eso dio paso a la siguiente etapa, que eran de las juntas soberanas de gobierno.
Estos hechos precipitaron la aparición de ciertos principios liberales y constitucionales en España y también en sus colonias. El pueblo opuesto a los Bonaparte, tanto en España como en América, se organizó en juntas soberanas de gobierno. Estas sostenían que en ausencia del rey, la soberanía para gobernar pasaba a manos del pueblo. Seguidamente se organizaron milicias que a manera de guerrillas lucharon contra los franceses y se reunieron en Cádiz con la representación de todas las juntas e inclusive de América. Estos representantes eran electos de forma censitaria, de acuerdo con las riquezas que poseían, pero aún así significó un avance en las aspiraciones de los blancos criollos que para tener mayor poder político, así entre los años 1808 a 1814, España vivió su propia guerra de independencia contra los franceses, especialmente contra Bonaparte, que estuvo al mando de todo este proceso. En América, las juntas lideradas por la élite económica e intelectual proclamaban su fidelidad a Fernando VII. En la práctica, estas juntas tenían como fin preservar el territorio de cualquier invasión francesa. Sin embargo, terminaron siendo el semillero de los movimientos independentistas de América, debido a que una vez derrotados los franceses y restaurado Fernando VII en el trono, este se apresuró a restablecer la monarquía absolutista del siglo anterior y a eliminar la constitución y la obra reformadora realizada en su ausencia por las Cortes. Esto despertó el descontento de las élites criollas americanas que ya gozaban de mayores libertades económicas y mayor poder político en cada uno de los estados. Y este fue la base fundamental sobre las cuales se establecieron los diferentes ejércitos de liberación que lucharon y vencieron al ejército español en el suelo americano y obviamente, entre comillas, nos dieron la libertad que hoy gozamos. Libertad, obviamente, nos liberamos de los españoles, pero nos quedamos en la misma, pues obviamente, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente fue una transición de poder. Salieron los españoles y pasaron al poder los criollos, que no cambiaron absolutamente nada en todo este proceso de evolución histórica. En esta primera etapa hemos visto parte de la historia en función, obviamente, de la liberación que se dio, la independencia que se dio en los Estados Unidos. Vamos a ver a continuación un poco más profundo sobre la historia de estas famosas 13 colonias. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de cómo se dieron todos estos procesos. Y justamente vamos a hablar de las 13 colonias establecidas en lo que hoy es el territorio americano. ¿Qué fueron las 13 colonias británicas? Las 13 colonias británicas, también conocidas como las 13 colonias, fueron el conjunto de las colonias británicas en la costa del este del actual territorio estadounidense, fundados entre los siglos XVII y XVIII. Su proclamación de independencia en 1776 dio nacimiento a los Estados Unidos de América. La primera bandera estadounidense llevó 13 estrellas y 13 bandas rojas y blancas en alusión a las 13 colonias emancipadas. Estas colonias formaron en su momento parte de los territorios británicos en América, eran enclaves agrícolas de habla inglesa, religión protestante y leyes muy similares entre sí. Se vinculaban con la metrópoli europea a través de un sistema mercantilista en el que el gobierno central administraba rigurosamente los bienes de las colonias en beneficio de la población residente en Gran Bretaña. Sin embargo, a partir de la década de 1750, las distintas colonias comenzaron a relacionarse y colaborar entre sí, hasta el punto de que consideraron que podían prescindir de Gran Bretaña. Así se allanó el camino para la Revolución estadounidense y también para su independencia. Además de las 13 colonias, Gran Bretaña controlaba otros territorios en el llamado Nuevo Mundo, como las Indias Occidentales Británicas, Terranova, la provincia de Quebec, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo y el este y oeste de la Florida. Esos eran también otros territorios que abarcaban dentro de este proceso de dominación.
En cuanto a los puntos claves, ya saben, las 13 colonias fueron asentamientos coloniales británicos establecidos en la costa este de América del Norte entre los siglos XVII y XVIII. Se dedicaban a diversas actividades económicas como la agricultura y el comercio y tenían un cierto grado de autonomía local. A lo largo del siglo XVIII, los colonos manifestaron su descontento con las restricciones comerciales que les imponía el gobierno británico. En 1776, las 13 colonias declararon su independencia en el contexto de la Guerra de Independencia de 1775 a 1783 y consiguieron su emancipación con el nombre de Estados Unidos. ¿Cuáles eran las 13 colonias? Vamos a ver a continuación. Aquí en este mapa podemos observar las 13 colonias, cómo estaban distribuidos. Vamos a ver a continuación cómo estaban establecidas. Las 13 colonias británicas fueron las siguientes. En primer lugar, Massachusetts, fundada en 1620. Nuevo Hampshire, fundada en 1623. Rhode Island, fundada en 1636. Connecticut, fundada en 1636. Nueva York, fundada en 1664, Pensilvania, fundada en 1681, New Jersey, fundada en 1664, Delaware, fundada en 1664, Maryland, fundada en 1632, Virginia, fundada en 1607, Carolina del Norte, fundada en 1665, Carolina del Sur, fundada en 1670 y Georgia, fundada en el año de 1733. Esas son las 13 colonias británicas que obviamente se independizaron de la colonia. ¿Cómo surgieron las 13 colonias? Vamos a ver cómo estaban establecidas. El primer asentamiento permanente británico en territorio americano fue justamente Jamestown, Virginia, fundado por una compañía comercial en 1607, años antes de que Virginia se convirtiera en colonia real, es decir, administrada por la colonia británica en 1624. En 1620, un grupo de colonos puritanos fundaron Plymouth, de que tiempo después pasó a formar parte de las colonias de Massachusetts y en 1623 fue fundado Nuevo Hampshire. La población de estas colonias iniciales era diversas, pues compuestas por colonos y agricultores de diversas nacionalidades europeas, ingleses, escoceses, irlandeses, alemanes, flamencos y también franceses. En muchos casos se trataba de personas perseguidas por causas religiosas que veían en el mundo, en el nuevo mundo, la oportunidad de empezar desde cero en territorios alejados del poder de la iglesia y también de la corona. También había asentamientos fundados en el siglo XVII por colonos suecos y Netherlands, que luego fueron conquistados por los ingleses y asimilados en las 13 colonias. Hacia el año de 1770, muchas de estas colonias eran ya centros urbanos, con tiendas comerciales, artesanos y periódicos, y con una población en constante expansión debido a la migración europea y a las generaciones nacidas en suelo americano. Estas colonias nunca tuvieron una aristocracia feudal como la de Europa, dado que la tierra era abundante y cualquier hombre libre era bienvenido para cultivarlas. En cuanto a los antecedentes de la historia de la independencia de los Estados Unidos, debido a su baja rentabilidad y productividad en comparación con las colonias británicas del Caribe, el gobierno de Gran Bretaña consideró práctico otorgar a las 13 colonias cierta autonomía para que pudieran administrar sus recursos y de una manera mucho más eficiente. Podían tener su propio sistema de gobierno local en el que se eligieran representantes mediante el voto, aunque la mayoría de los gobernadores coloniales eran nombrados por la corona. Por otro lado, las leyes aprobadas por el Parlamento británico en Gran Bretaña tenían validez y vigencia en el territorio americano. Eso quiere decir que las leyes se desarrollaban en Europa y tenían que ser aplicadas en suelo americano.
pero las colonias no tenían representantes en el Parlamento. A su vez, el sistema colonial británico se basaba en el mercantilismo, una doctrina económica que planteaba que las colonias debían comerciar exclusivamente con la metrópoli y suministrarle materia prima a cambio de bienes manufacturados europeos. Justamente lo que pasa en la actualidad y con el sistema y el modelo que se maneja Estados Unidos con los países subdesarrollados de América Latina. Estos hechos causaron el disgusto de los colonos americanos que para comercializar con otros estados debían recurrir al contrabando y que consideraban que el gobierno británico limitaba todo el proceso de libertad. En cuanto a las causas de independencia de los Estados Unidos, a continuación vamos a ver cuáles fueron las causas por las cuales se dieron paso a estos procesos de libertad. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos comenzó en el año de 1775. Llevó a la Declaración de la Independencia en el año de 1776 y terminó con el reconocimiento británico en 1783. Sus principales causas por las cuales se dieron este proceso de independencia fueron las siguientes. Primero, la ausencia de representantes coloniales en toma de decisiones del gobierno británico. Este hecho adquirió importancia luego de finalizada la guerra contra los franceses en el año de 1763, en la que participaron muchos milicianos americanos que, sin embargo, continuaron marginados de la actividad política. Luego, la imposición de leyes y restricciones por parte de de la corona británica a sus territorios coloniales. Estas leyes respondían al mercantilismo y por lo tanto favorecían a la metrópoli en detrimento de las economías locales. El contacto y la colaboración entre las 13 colonias, la relación entre las colonias empezó en la década de 1750 y les permitió a los colonos desarrollar una identidad común que los motivó a prescindir de la metrópoli, esto es, de Gran Bretaña. La difusión de las ideas de emancipación y libertad, estas ideas habían surgido en la Ilustración en Francia y Gran Bretaña y se habían extendido con rapidez a las colonias americanas donde promovieron los valores de la libertad y también de la independencia. Y por último, el estallido de protestas populares en las 13 colonias. El descontento de los colonos provocó protestas e incidentes que resultaron en las respuestas violentas de la corona británica y esto a su vez avivó las tensiones hasta desencadenar un conflicto armado que llevaría a la libertad de las 13 colonias y la formación de lo que hoy es los Estados Unidos de América. En cuanto a las consecuencias de la independencia de los Estados Unidos, las consecuencias de la independencia de las 13 colonias que podemos mencionar son las siguientes. Primero, el estallido de un conflicto armado entre Gran Bretaña y sus colonias americanas. El conflicto entre Gran Bretaña y las 13 colonias conocidas como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos comenzó en el año de 1775 y terminó en 1783 con la definitiva emancipación de las colonias. El nacimiento de Estados Unidos, la Declaración de Independencia firmada el 4 de julio de 1776 con las 13 colonias, supuso la creación de una nueva nación americana, los Estados Unidos de América o Estados Unidos. La independencia fue reconocida por Gran Bretaña en el año de 1783, hecho que dio por finalizada la Guerra de Independencia. Pues ya saben, la fecha que es las fechas patrias de los Estados Unidos, ya saben que es el 4 de julio. 4 de julio en este caso de 1776 y obviamente se dio la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Otro de los aspectos que podemos mencionar es la promulgación de la Constitución de Estados Unidos, que es la primera constitución a nivel de todo el continente americano. La victoria frente a los británicos permitió a los líderes de la nación estadounidense implantar los nuevos ideales ilustrados y republicanos en materia social y política. De este modo se organizaron los estados en una federación y se redactó la primera constitución en el año de 1787, que entró en vigor en el año de 1789. Además, se redactó la Carta de Derechos en el año de 1789, que introdujo las primeras enmiendas a la Constitución. La Constitución de un hito fundamental
se constituyó una sociedad que mitificaba sus orígenes al rememorar el establecimiento de los peregrinos que habían llegado a bordo del barco Mayflower o a comienzos del siglo XVII. La expansión territorial a finales del siglo XVIII comenzó la expansión territorial de Estados Unidos por extensas superficies de América del Norte. La expansión continuó a lo largo del siglo XIX y provocó guerras en las poblaciones indígenas que habitaban estos territorios. Las diferencias políticas internas se fueron consolidando las tendencias políticas opuestas, como las que enfrentaban a los que defendían la esclavitud, principalmente en los estados del sur, con los que pedían abolirla mayormente en los estados del norte. Casi 100 años después, estas diferencias dieron lugar a los bandos enfrentados en la Guerra de Secesión durante los años de 1861 a 1865. Eso en cuanto a los temas más preponderantes que nosotros hemos podido analizar de la independencia de los Estados Unidos, que prácticamente fue la antesala de todos los procesos de independencia que también se dieron en el resto del territorio. Fue la primera independencia, el primer país establecido, el primer país independiente, y también se dictó la primera constitución que fue la base fundamental de la construcción de las diferentes constituciones en el resto de territorios independientes. Entonces fue una tarea bastante ardua que se dieron, un proceso bastante importante en el contexto histórico y que prácticamente ellos fueron la base fundamental, fueron el ejemplo a seguir justamente para que el resto de estados también lograran su independencia, vieran que es posible liberarse de las potencias europeas y de esa manera obviamente establecerse como estados independientes, liberarse de la dominación eh, europea, de los diferentes imperios europeos que estuvieron pugnando por los territorios americanos. Estos son los temas que nosotros hemos tratado y hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes todo el material necesario en el cual les permite estudiar y reforzar los conocimientos. Recuerden que esta clase en breves instantes más estará subida a su aula virtual. Si necesitan revisarla de nuevo, ya saben que está siempre dispuesta para que ustedes lo puedan hacer. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases que tenemos. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Tenga buena noche. Gracias, Hasta mañana. licenciado. Licenciado. Gracias, licenciado.